Veamos la situación de Colima. La idea, la estrategia para muchas de las entidades, no solo Colima, es de que la mayor presencia de elementos de seguridad, por ejemplo, de la Guardia Nacional, así como Marina y la propia Sedena del Ejército Mexicano, sea lo suficiente para disminuir los índices de inseguridad. Que con esto los grupos del crimen organizado, quienes se dedican a delinquir, se la piensan dos veces, pero esa es la estrategia a seguir. Esto puede dar la solución para la crisis de inseguridad que tenemos en México. ¿Le parece si sumamos a la conversación justamente para hablar sobre ello a Carlos Rodríguez Ulloa, consultor en seguridad de inteligencia, miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia? Le agradezco que esté aquí con nosotros. Y esa es mi primera pregunta, justamente, Carlos. A mayor cantidad de elementos de seguridad, es menor el índice de inseguridad. Así es como funcionarían las cosas, aunque parece que hasta el momento pues tenemos varios ejemplos que parece no estar resultando como se espera, ¿no? En primer lugar, muy buenos días a ti, Francisco, y a tu público. Y efectivamente la ecuación no funciona así, ¿no? Está claro, llevamos ya mucho tiempo en esta idea, digamos, de que despliegue necesariamente trae tranquilidad, paz, seguridad, y eso es insuficiente, ¿no? O sea, el despliegue de elementos, en todo caso, es un pequeño eslabón de una cadena más grande de acompañamientos, digamos, que debe tener una población para poder construir seguridad y paz, ¿no? Te pongo un ejemplo, o sea, tú estás construyendo una casa, ¿no? Y tienes y mandas 100 trabajadores, pero no les dices dónde están los planos, qué van a hacer, por dónde empiezan, los materiales, etc, etc, etc. Pues vas a tener a 100 personas ahí haciendo presencia, pero sin ser eficaces o efectivos en el objetivo final. Después de lo que también nos están planteando, por ejemplo, Guanajuato es el primer estado que me viene mucho a la mente, porque lo que nuestros propios compañeros de Mega Noticias en la entidad nos han dicho es que la ciudadanía lo que denuncia y reporta y se queja es de que ven a los elementos, pues sí, haciendo sus rondines, pero parecen más paseos que algo efectivo, porque de ahí a que la inseguridad haya disminuido, pues no tiene mucho sentido. ¿Será que no es nada más mandarlo, sino también darle una directriz exacta de qué deben de hacer al momento de arribar a las entidades? Porque de mandar y que estén paseando, pues nos podemos esperar a los desfiles del 20 de noviembre o de septiembre. ¿Cuál sería entonces la necesidad de hacer el cambio en la estrategia? ¿Vendría por ahí la búsqueda de solucionar esto? Sí, yo creo que hay dos elementos ahí significativos, Francisco. El primero es que, como bien mencionas, si mandas un grupo extra, un refuerzo, unos elementos, se debe tener muy claro para qué se mandan, por cuánto tiempo, para hacer qué, ¿no? Y la expectativa de que más elementos de policías, marinos, Fuerzas Armadas o Guardia Nacional van a traer seguridad, pues no es una ecuación directa, porque es solamente, bueno, es lo mismo, como una parte del eslabón, ¿no? O sea, tener presencia territorial es significativo, es importante, pero pues falta mucho más, falta como otros elementos de esta cadena. Por ejemplo, investigaciones serias, trabajos serios de los ministerios públicos, el acompañamiento de las otras fuerzas, policías municipales, policías estatales. Es esto, ¿no? Una gran cadena a la cual se podría completar o reforzar con estos elementos extras. Eso por una parte. Y la otra es, como bien mencionas, pareciera que efectivamente hay más gente, pero no se refleja en estabilidad, tranquilidad. Pues eso también es porque las dinámicas de inseguridad son tan profundas en nuestro país que no necesariamente se van a combatir con más elementos o con la fuerza. O sea, sí se necesita muchos más actores, muchos más elementos para construir la paz y traer seguridad, ¿no? Entonces, en resumen, es una buena parte de esta gran cadena desplegar más elementos y darle ciertas funciones, pero falta todo el resto de la construcción, por decirlo, de este iceberg, ¿no? O sea, debería ser solamente la parte final, el corolario, y no la parte central, ¿no? De visibilidad y percepción pública. ¿Y será lo más prudente seguir enviando fuerzas federales? Esto me refiero porque pues hay policías municipales, hay policías estatales que si bien su función, y sobre todo
lo que son los tipos de crímenes que deben de seguir ellos es más enfocado a la prevención, por ejemplo, del delito. ¿No sería más prudente, en vez de gastar los recursos en estar enviando los elementos, que también se ha cuestionado mucho las condiciones en las que se encuentran en algunos estados, mejorar estas policías, tener a los elementos adecuados, la cantidad necesaria y con la preparación óptima para poder hacer al menos algo de prevención del delito? Eso sería lo ideal. O sea, lo ideal es que las corporaciones locales sean las principales responsables y luego entonces se complemente con fuerzas del Estado o con el gobierno federal, con fuerzas del gobierno federal, ¿no? Cualquiera de las que tenemos. El problema es que efectivamente esto no lo tenemos, ¿no? O sea, no tenemos, y como no tenemos estas bases y esta dinámica de trabajo conjunto, policía y ciudadanía, pues el caso de Salina Cruz, pues me parece que independientemente de que se esclarezca, raro por decirlo menos, y muy desafortunado, ¿no? Y esa es justo la relación local que tiene las autoridades de seguridad, las policías, ¿no? Entonces, eso digamos que es el caldo de cultivo idóneo para que los grupos delictivos florezcan y entonces crecen a tal punto que ya pues, se enfrentan a policía estatal y tiene que venir refuerzo federal, pero para ese momento ya hay una gran tensión social, una distancia social y un crecimiento, digamos, significativo de estos grupos. Entonces, pues sí, lo ideal es que se atienda de raíz, abajo, en las comunidades, en las presidencias municipales, pero pues la realidad es la que estamos viviendo y ahora justo la consecuencia es que tenemos que articular todos los elementos del Estado, que insisto, no solo es fuerza, sino es mucho trabajo de investigación, de Ministerio Público, de inteligencia, toda esta parte que se debería hacer y hacerlo de forma articulada, ordenada, orientada hacia objetivos claros. Que eso parece ser lo más llamativo de todo, que el objetivo no parece estar muy claro, porque mandar elementos para que incluso pasen muy malos momentos. Tan solo recordar hace algunas semanas cómo mostraban que en Acapulco elementos de la Guardia Nacional pues estaban en las condiciones más deplorables, en lugar de que existiera pues al menos una cierta comodidad, y no se puede esperar que ellos den resultados, ¿no? Si se les está poniendo ante escenarios tan precarios. ¿Será que también ahí hace falta algo? Es decir, pues sí, les mandan a los elementos citando a la Guardia Nacional, pero parece que no les dan el trato adecuado y se les exige. ¿Cómo encontrar el equilibrio para la seguridad si a quienes se manda pues van hasta en descontento, ¿no? Sí, en descontento, en el caso que mencionas, pero o sea, se debería de llevar las herramientas adecuadas, ¿no? O sea, estamos hablando de capacitación, entrenamiento, vehículos, alimentación, etcétera, etcétera. O sea, no es nada más, como dices, trasladarlos y ya, sino es tener a los elementos aptos para poder desempeñar su función. Y eso siempre ha sido digamos, un problema hasta cierto punto del despliegue de las fuerzas. Está el caso, por ejemplo, de Policía Federal, cuando salían a despliegue, los hospedaban en hoteles y luego dejaban las deudas en los hoteles y luego, bueno, todo un tema esto de la administración de los elementos, ¿no? Pero justamente me parece significativo que estamos hablando mucho, y eso es una gran tarea que tenemos todos como sociedades, en mejorar las formas de administrar a los recursos del Estado, ¿no? Y no hablo solamente del tema de corrupción, que es como muy grande, sino de que efectivamente esto camine de la forma correcta para que pueda llegar los recursos, los alimentos, los materiales, las armas, el entrenamiento al policía, al militar que está en campo, ¿no? Y esto aquí sí, afortunadamente las fuerzas federales tienen una mayor experiencia, llamémosle así, una mayor sistematización que las fuerzas estatales, donde pues, desafortunadamente padecen mucho más en la gran mayoría obviamente, padecen mucho más estas condiciones. Y vaya que queda mucho por delante, es tan solo ver lo que se dice de Colima, lo que se espera que tenga como resultados.
Ya veremos, porque si Colima algo tiene, desafortunadamente es una constante ola de inseguridad. Muchísimas gracias, Carlos, por esta mañana, por esta compañía que nos brindas, y esperamos tener próximos espacios para tocar más de los temas que tienen que ver con la seguridad misma de nuestro país. Buena semana. Buena semana, Francisco. Un saludo a ti y a tu público. Seguimos en contacto. Mucho gusto.